Muy bien. Pues aquí deben estar ustedes viendo lo que es la primera página de la herramienta de diseño del MTP 3.0. Aquí está, ¿no? Y bueno, vamos a estar trabajando para pavimentos de concreto hidráulico. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son los ingredientes de todo diseño de pavimento? De hecho, cualquier metodología, al menos los datos que esta pantalla les va a solicitar, pues son los datos requeridos siempre. Por ejemplo, el primer dato que está aquí colocado es el tránsito diario promedio anual, vehículos por día. Este dato suele darse, según los manuales de datos viales que uno consulte, en ambos sentidos de circulación, ¿no? Esto conviene tenerlo claro porque a veces se reporta en un solo sentido de circulación, ¿no? Y pues entonces hay que tener cuidado a la hora que elijamos los factores de distribución por sentido y por carril. Vamos aquí donde dice 5,000 y solo para forzar un poco el diseño, ¿no? Vamos a ponerle 20,000 vehículos diarios porque en México, bueno, en México tenemos tramos carreteros que pueden llegar a 50,000 vehículos diarios fácilmente, pero un valor estándar es 20,000. Entonces vamos a tomarlo de referencia, ¿no? Y tomaremos factores de distribución por sentido, en este caso de 0.5, lo cual consiste a pensar que la mitad de este TDPA va en cada sentido y de lo que va en un sentido, el 50%, es decir, otro factor de 0.5, va a ir en lo que vamos a denominar el carril de diseño. Y bueno, solemos pensar que este carril de diseño suele ser el carril de baja, pero bueno, vamos a llamarle el carril de diseño, ¿no? Entonces, esta distribución es importante. Enseguida, vamos a establecer el horizonte de proyecto para el cual queremos hacer la revisión, ¿no? Aquí vamos a manejar 20 años porque es un valor estándar, pero bueno, por supuesto, si ustedes quieren manejar 10 años o quieren manejar 30 años, lo pueden hacer. Enseguida hay que especificar, y esto es muy importante, la tasa de crecimiento anual de la flota vehicular. Y en este caso, la flota vehicular va a estar constituida por los vehículos que están indicados a continuación. Aquí se indican los porcentajes de los vehículos más representativos. Están los tipo A, están los autobuses de 2 ejes y de 3 ejes, que sí debo decir que para fines del diseño mecanicista que utilizamos mucho nosotros, realmente el daño que provocan es insignificante. De lo que en realidad nos concentramos es en los 5 tipos de vehículos pesados, de vehículos de carga, que en la red carretera tenemos más presentes. Por supuesto, está pensado en la red carretera mexicana, pero por supuesto que se puede adaptar a los tipos de vehículos que circulen en cualquier red. Ya tenemos, de hecho, una versión del IMTP que se realizó, ¿no? Para el Ministerio de Obras Públicas en el Ecuador, donde cambiamos la nomenclatura a los vehículos que en ese país pues se utilizan, ¿no? Ustedes pueden modificar esto a lo que convenga y por supuesto que debe sumar 100%. ¿Quién nos da estos datos? Bueno, en primera instancia uno recurre a los manuales de datos viales disponibles en todos los países, en México también, por supuesto, ¿no? Pero también puede provenir de un estudio específico de ingeniería de tránsito que, bueno, pues se pudiera contratar para tal efecto. Entonces, este es un punto de partida que es importante porque en sí, ya el valor del TDPA que utilicen, los factores de distribución por sentido y por carril, y la vida de proyecto, la tasa de crecimiento, todos estos valores tienen su incertidumbre, ¿no? Y pues el ingeniero diseñador pues tiene un poco la libertad de suponer que pueden ser un poco mayores o menores, es decir, ya son variables con las que el diseñador puede jugar en el análisis que esté haciendo. Lo importante siempre, como en todo proyecto de ingeniería, es tener un análisis paramétrico de todos los cálculos que realicemos. Entonces aquí conviene no solamente revisar para un TDPA, sino considerar diferentes escenarios. Aquí está lo que se refiere al tránsito vehicular. Como segundo paso en el MTPI 3.0, ¿no? Vamos a elegir aquí la pestaña que corresponde a espectros de carga, ¿no? Esto es importante y quizás es lo que diferencia de mayor manera la propuesta que tiene el MTPI 3.0 de poder elegir
para esos ejes que circulan de los vehículos pesados, sobre todo los ejes comunes, que son los ejes sencillo direccional. Aquí tienen dibujados, por ejemplo, un primer gráfico, que es la distribución en frecuencias, ¿no? De los pesos que existen para este eje, ¿no? Enseguida para el eje dual, eje tándem y eje tri, ¿no? Y esto proviene, pues, y esto es algo esencial en la parte de diseño, de datos y podemos usar directamente esta información para fines de diseño. Estas distribuciones de frecuencias de pesos para cada uno de los ejes es lo que se llama en el argot técnico ahora un espectro de carga, ¿no? Debo decir que incluso la famosa nueva guía mecanicista AASHTO, que están empezando a utilizar en la Unión Americana, está basado en espectros de carga, tal y cual lo estamos haciendo nosotros. Ahora, la ventaja de la forma en que lo presentamos aquí es que ustedes aquí pueden elegir y desplegar un menú de lo que yo llamo escenarios de carga, ¿no? Aquí está por default seleccionado lo que sería el escenario de carga legal. De hecho, esta línea amarilla que ven, pues corresponde más o menos a la carga legal en México, ¿no? Pero yo puedo elegir otro escenario. Por ejemplo, tengo enseguida uno de ligera sobrecarga, que si yo lo elijo, ¿no? Pues hay ligeros cambios en los espectros, sobre todo en el eje TAP, ¿no? Donde pues hay una porción más importante de la curva que está a la derecha del límite legal, ¿no? Es decir, que esto puede representar pues la sobrecarga presente pues en cierto tramo carretero o en cierta región de un país. Y si yo elijo alta sobrecarga, podemos ver cómo se modifican más todavía los espectros de carga y sobre todo en los ejes tándem y trídem, ¿no? Tenemos una gran porción ya de las frecuencias con cargas mucho más allá de la ley. Debo decir que en México este es el escenario para el cual estamos tratando de revisar muchos de los diseños, que se pueden hacer con otras metodologías, ¿no? Sobre todo para tomar en cuenta, para que el ingeniero diseñador tome en cuenta, ¿no? El posible efecto que puede tener en su diseño inicial, el efecto importante de la sobrecarga. Incluso hemos programado un escenario todavía un poco más extremo, que le he llamado de muy alta sobrecarga. Si yo lo selecciono, vean cómo cambian y se expanden a lo largo del eje de la carga, ¿no? La distribución de frecuencias. Y que pudiese ser el caso que hubiera algunas porciones de la red que tuvieran este escenario. La forma en que el MTPI 3.0 se maneja es que estos espectros de carga que ustedes observan ahí son espectros de carga de alguna manera sintéticos, representativos de varias condiciones del país, pero que han sido ajustados matemáticamente, ¿no? Porque de los datos que se obtienen directamente de una pesadora dinámica se traza primeramente un histograma, ¿no? Y con un intervalo de clase de una tonelada, después se hace un ajuste continuo con una formulación matemática, ¿no? Y se genera así el ajuste. Todos los espectros que nos pudiéramos encontrar en nuestra red carretera. Ya si tenemos datos propios, podemos irnos al escenario de carga avanzado. Cuando tenemos el escenario de carga avanzado, aparece esta pantalla en donde pues podemos colocar los parámetros de ajuste matemáticos para cada una de los ejes que estemos considerando. Ahora, como cada espectro se modela matemáticamente como la suma de tres funciones log normal, ¿no? Es decir, son campanas de Gauss en eje normal, pues tenemos aquí tres valores medios, o sea, cada distribución corresponde a un valor medio, que son estos valores de M1, M2, M3, pero el logaritmo, y tres versiones estándar, que tanto se abre o no la campana en logaritmo, y tres pesos, cuya suma de W1, 2 y 3 debe dar 1, y se ponderan. Esto lo hacemos ya automáticamente, ¿no? En Excel a través de la programación de un solver, ¿no? Para encontrar el ajuste perfecto. Y eso lo hacemos para el eje, para la muestra de pesos en el eje direccional, el eje dual, el tándem y el trídem. Pero pues esto, ¿no? Será cuestión de otra sesión, quizás para mostrarles cómo se pueden hacer los ajustes de sus datos de pesaje particulares. Por el momento, para fines de
de esta presentación, cuyo objetivo es que empecemos a manejar de manera fluida lo que el IMTP 3.0 nos pide, vamos a trabajar inicialmente con el escenario legal. Vamos a ser optimistas, vamos a pensar que de veras, ¿no? Esto se cumple y vamos a hacer un primer diseño de la sección para este escenario. Aún así, recuerden que hemos elegido un tránsito diario promedio anual de 20,000 vehículos diarios. Ya es un tránsito, ¿no?, que puede ser importante, que empieza a ser importante. Enseguida nos vamos a ir a la siguiente pestaña, que es la pestaña de análisis espectral, ¿no? Y le hemos llamado así porque la acumulación de daño en la sección se va a ir haciendo tomando como referencia la distribución de pesos, ¿no?, que nos da el espectro de carga seleccionada, ¿no? Entonces vamos a ir barriendo los espectros y para cada nivel de carga vamos a ir calculando un daño, ¿no?, un daño acumulando, aplicando los conceptos tradicionales de la ley de Meiner, que se usa típicamente en los métodos mecanicistas, ¿no?, y que se calcula tomando como referencia la respuesta del pavimento en términos de deformaciones de tensión en la carpeta asfáltica y de compresión en la parte inferior en la parte superior de las terracerías. Ahora, aquí en esta parte ven este menú donde ya por defecto, por default, aparecen 3 capas de pavimento, que uno, por supuesto, puede modificar y agregar el número de capas que creamos conveniente, ¿no? Aquí aparecen 3, carpeta asfáltica, 10 centímetros, un cierto módulo, que aquí tiene 3.500 megapascales, y que aquí corresponde a lo que llamamos el módulo dinámico de la mezcla asfáltica que vayamos a utilizar para un cierto valor de temperatura y un cierto valor de frecuencia, ¿no? Esto es importante porque en eso este valor puede ser cambiante, ¿no? Luego tenemos una base granular, material triturado que cumple con requisitos tradicionales de calidad, 20 centímetros y un módulo resiliente de 200 megapascales, ¿no? Y aquí es donde uno empieza a jugar con lo que el material que vamos a utilizar nos puede dar en términos de módulo resiliente. Esto es importante, es muy importante, y aquí no hay otra forma de dar respuesta que teniendo en cada una de nuestras regiones ensayos primeramente de laboratorio en un equipo traxial cíclico para poderlos determinar. En este sistema de 3 capas que aparece aquí, la última capa aparece aquí con el nombre de capa semi-infinita, ¿no? Esta capa semi-infinita representa siempre las capas que corresponderían a terracerías, ¿no? Y este módulo resiliente corresponde a esa parte. Usualmente esa parte superior de terracerías en México está constituida por lo que llamamos la subrasante y la subyacente, que en suma de sus espesores nos puede dar fácilmente 90 centímetros o 100 centímetros, vamos a pensar que 1 metro. Y entonces estos 50 megapascales que aparecen aquí de módulo resiliente, ¿no?, le pertenecen a ese metro superior de las terracerías. Esto es importante para fines del modelo. Les recuerdo que lo que hacemos al final es un modelo de la sección estructural de pavimento. Este es un modelo, ¿no? Y le asignamos los espesores que creemos que van a constituir una buena sección estructural y los módulos que le corresponden según sea el caso, ¿no? Pero podemos agregar más capas, ¿no?, si es que lo consideramos conveniente, ¿no? Por ejemplo, aquí me puedo posicionar en la capa 2. Si yo le doy clic a este símbolo de más, lo que va a hacer es agregar una capa, ¿no?, en la parte inferior. Vamos a darle, solo para tener una capa adicional, ¿no?, más, y aparece aquí una ventanita adicional que nos pide alguna información de referencia como tipo de material. Vamos a pensar que nos referimos a una capa de subbase. Es solamente referencia para el ingeniero diseñador, y que el material para la subbase a lo mejor es una capa más parecido a una arena limosa, ¿no?, que a otra cosa. Y vamos a ponerle un espesor aquí que sea, vamos a pesar de 25 centímetros y un módulo de resiliente que también otra vez hay que determinar con cautela, ¿no?, y que tiene que estar referenciado necesariamente a lo que podemos llamar un diseño nivel 1, ¿no? Este nivel 1 que tiene que ver con determinar verdaderamente en laboratorio, en un equipo traxial cíclico, los módulos de resiliencia posible para cada material. Vamos a pensar en este momento que tenemos aquí, pues 150 megapascales, validamos, y aquí aparece ya insertada nuestra capa subbase. Yo no soy muy partidario de la subbase, no en el sentido que no exista, sino en que la solemos
la solemos subestimar. Es decir, nos decimos, ay, pues la subbase, ¿no? Pongamos un material de menos calidad de la base, al fin y cuentas, los niveles de esfuerzo que recibe acá son menores que la base y ya no va a ser tan importante. Y eso es falso de toda falsedad. Todas las capas en un análisis mecanicista son esenciales, ¿no? La selección del módulo debe ser cuidadosa, no es banal, debe ser casi con ojo experto, ¿no? Imagínense ustedes realmente que pueden ver este tipo de herramientas como el MTPI 3.0 como si fuera un experto mecanicista muy quisquilloso, ¿no? Muy delicado en lo que le vayan a dar de información. Muy bien, bueno, vamos a pensar que estos son los valores. Ahora, el MTPI tiene algunas herramientas de ayuda, ¿no? Si es que no supieron exactamente qué valores de módulo pueden ustedes utilizar. Por ejemplo, para las capas de base granular y los suelos compactados, aquí en herramientas, ¿no? Si le damos clic en herramientas, aparecen a disponibilidad del diseñador, pues dos calculadoras, allá hay dos calculadoras. Vamos a elegir primero la de módulo resiliente, ¿no? Y tenemos esta ventanita que se nos abre, ¿no? Que es una asesoría. Estas ventanitas son una asesoría de posibles módulos que podemos tener. Por ejemplo, aquí para mantener granulares, ¿no? Para una base granular, yo puedo aquí desplegar y elegir, por ejemplo, una base con clasificación SUX GW. Esta clasificación de los suelos está puesta con el sistema unificado de clasificación de suelos, con el SUT. Esta es una grava bien graduada, limpia, de esas que tienen pocos finos o nada, ¿no? Estos materiales ideales, ¿no? Que solemos pedir para las bases granulares. Pero, como sabemos bien, los módulos de resiliencia dependen mucho del nivel de esfuerzos. Y aquí en esta calculadora hemos puesto la profundidad de la capa como una referencia, ¿no? Entonces, si yo pongo la profundidad de la capa aquí a 0.5 metros y hago un cálculo, pues tengo un valor de módulo que me dice la calculadora es posible. Aquí tengo 210 megapascales y decimales, pero si pongo una profundidad un poco menor, por ejemplo 0.3, ¿no? Y vuelvo a calcular, tengo un esfuerzo un poco mayor. Esto es importante porque el hecho que el nivel de esfuerzo sea mayor significa que me voy acercando a la superficie de pavimento, yo estoy más cerca de las áreas de contacto con la presión que transmiten los vehículos, ¿no? Y tengo pues mayor nivel de esfuerzo. Y un material granular responde con un módulo resiliente un poco mayor, ¿no? Entonces aquí hemos puesto la profundidad como referencia para ayudar al diseñador, para que no tenga que estar pensando, oye, ¿qué nivel de esfuerzo desviador o confinamiento le corresponde en una sección a tal profundidad? Aquí colocando directamente la profundidad, pues podemos tener una recomendación. Aquí teníamos, me parece, un espesor de base de 20, ¿no? Es decir, que a lo mejor aquí podemos tener un módulo de 10 centímetros más 15, pues 35 centímetros a la parte media de la capa y tener un módulo aquí del orden de 276 megapascales, 277 megapascales. Y para los suelos finos, si escojo suelos finos, también me puede dar en función de la clasificación, ¿no? Y bueno, aquí lo que hemos puesto son los niveles de consistencia del suelo en términos de plasticidad, ¿no? Si el suelo fuera muy plástico, tendría una consistencia muy suave o muy blanda, ¿no? Ligeramente un poquito menos plástico, suave. La verdad es que suelos de subrasante o de subyacente que cumplen con todos los requisitos de calidad que las especificaciones suelen pedir, pues están en consistencia media. Por ejemplo, aquí pongo consistencia media. Y también tengo que poner a qué profundidad se encuentra la capa, ¿no? Aquí mi capa de terracerías, que la inferior se encontraría, ¿no? A 10 más 20 más 25, ¿no? A 55, aquí puedo poner yo 0.55 metros de profundidad, y aquí me va a sugerir un módulo resiliente del orden de 47.8 megapascales. Otra vez, estos valores que la calculadora les dice son sugerencias. Esto casi correspondería pues a un nivel de diseño 2 o 3, puesto que nos está dando una recomendación y siempre pues va a ser necesario pues tratarlos de referenciar a lo que de veras el material nos puede arrojar como valor en laboratorio.
Bueno, entonces vamos a dejar ahorita y ahorita regresamos a la parte de estabilizados, porque va a ser una opción. Aquí voy a cerrar esto, ¿no? Aquí en vez de 200 voy a ponerle la sugerencia que me dijo la calculadora, que casi 280 megapascales, ¿no? Para la subbase vamos a dejarle en este momento los 150 y si me infinita, la calculadora me sugería 47.8, vamos a dejarle 50, ¿no? Para ver esta sección, qué es lo que nos puede dar. Ahora, los cálculos que arroja el IMTP 3.0 son diferenciados. Hace un primer cálculo por fatiga que está completamente relacionado a la deformación de tensión máxima en la carpeta asfáltica. Esto es en la carpeta asfáltica, ¿no? ¿No? Y por supuesto ahí va a haber una influencia pues del mismo módulo de la carpeta, de su espesor de la carpeta y también del módulo de la base sobre el cual se apoya la carpeta asfáltica, ¿no? Esos tres factores son los que van a imperar mucho en la vida de fatiga que yo voy a poder obtener. Y esta vida de fatiga, tal como la estamos considerando en forma clásica, como se hace en muchos otros lados, corresponde a el número de años para poder llegar a un cierto nivel de agrietamiento en la superficie. Grosso modo, entre el 10 y 15% del área agrietada. Esto es importante porque 10 al 15% del área agrietada puede parecer muy poco en la realidad, ¿no? Y por eso estos métodos mecanicistas son quisquillosos en ese sentido, porque nos dicen que va a durar a lo mejor pocos años, ¿no? O muchos años, pero para que el nivel de deterioro apenas esté iniciando en la carpeta asfáltica. Esto tiene que ser así, porque si me dice la vida por fatiga, me dijera el número de años para llegar a una destrucción total, pues eso ya no tiene ningún chiste, porque ante la destrucción total, pues ya lo único que va a meritar es una rehabilitación completa, es decir, una reconstrucción. Es decir, la vida por fatiga la asociaremos siempre a la carpeta, la vida por deformación permanente va a estar asociado a esta capa semi-infinita, ¿no? A esta capa más inferior que corresponde a la parte superior de las terracerías, ¿no? Y usualmente está pensado como el número de años para que el nivel de deformación permanente en la capa de terracerías no sea mayor a 9 o 10 milímetros máximo. Esto basado en los cánones usuales. Si aquí damos clic a análisis espectral, hacemos ya un primer cálculo, aquí estamos haciendo ya un primer cálculo, y pues la expectativa de vida no es muy buena. ¿No? Esto es importante porque estamos trabajando, recuerden, con un texto de promedio anual de 20,000 vehículos diarios. Hemos asignado valores de módulos convencionales a materiales naturales. Y pues resulta que con esos materiales naturales, pues la expectativa de vida que vamos a tener por fatiga y por deformación es muy pequeña, como lo podemos ver aquí. Estos valores los debemos tener todos y vamos introduciendo los mismos datos, ¿no? Para que tengamos cuidado con esto. Ahora, una vez que vemos este primer cálculo, pues podemos empezar a hacer las labores de un diseñador y decir, bueno, las variables que tengo muy a la mano para poder modificar mi diseño o son espesores o son módulos. Si modificar espesores, por ejemplo, vamos a ponerle aquí en la base 30 centímetros, ¿no? Y vamos a ponerle en la subbase solo de referencia 30 centímetros para ver si el puro cambio de espesores de estas dos capas nos puede ayudar. Y aquí pues podemos volver a ejecutar, ¿no? Volvemos a ejecutar y vemos que la ganancia en vida en cada uno de los dos tipos de deterioro que tenemos ahí, pues es todavía muy limitada, ¿no? Y eso es importante porque a veces hay condiciones de diseño y de tránsito que hacen ver que los materiales naturales a veces ya no tienen la capacidad de darnos mayor vida de fatiga. ¿No? Yo podría incluso decir, porque aquí modifiqué espesores de base y subbase, decir, a ver, vamos a ponerle unos 15 centímetros de carpeta pensando que fuera solución, y aquí puedo volver a ejecutar. Vean, y quizás es un poco también de las ventajas de esta metodología con esta herramienta de cálculo que se vuelve muy flexible, es una interfaz muy ágil, muy cómoda, ¿no? Para poder hacer cambios, ejecutar. Esta versión del 3.0 comparada con una 2.0 que teníamos anteriormente, ejecuta bastante más rápido que la versión anterior.
Y eso se vuelve muy cómodo para el diseñador, sobre todo si queremos tener una información rápida de lo que podemos obtener, manipulando datos que tenemos un concepto claro de lo que significan. Esto, por supuesto, incluye que pues hay que tener claro conocimiento de qué significa el módulo dinámico en la mezcla asfáltica o qué significa el módulo resiliente en la base granular y en las otras capas de suelo compactas. Aquí modificamos la carpeta y bueno, pues si aumentamos ya algo el caso de la carpeta, de la vida de la vida útil que podemos tener por fatiga y por deformación, todavía no llegamos a lo que quisiéramos, que es andar cerquita a los 20 años del horizonte de proyecto, y bueno, es aquí donde pues quizá nos podríamos preguntar si podemos mejorar algo el valor de módulo de las capas. Por ejemplo, para el caso de las bases granulares o de los suelos, siempre hay forma de estabilizar agregando algún tipo de aditivo. Vamos a regresar a esta herramienta calculadora de módulo resiliente nuevamente. Y vamos a ver en estabilizados, vamos a coger aquí en estabilizados, cuáles son las sugerencias que ya per se esta calculadora nos sirve para tener una idea rápida de por dónde puede andar los valores de módulo. Vamos a pensar, por ejemplo, estabilizado con cemento, ¿no? Aquí hay una correlación, por ejemplo, en valor del F'C, de la resistencia a la compresión simple de un material estabilizado con un cierto porcentaje de cemento, que puede ser el 3, 4%, que puede dar valores de F'C pues, de 5 megapascales, un poco mayor, a lo mejor de 7, ¿no? Voy a poner de 7 y calculo, ¿no? Y sí, puedo obtener módulos con cierta facilidad ya muy altos. Aquí me arroja de 1427 megapascales. Si pongo un F'C de 5 megapascales, la estimación dice que anda del orden de los 1000 megapascales, ¿no? Y entonces aquí ya podemos ganar bastante, ¿no? Con respecto a esa estimación. Incluso si yo tengo un material estabilizado con cal, aquí puedo elegir con cal, también en función de la resistencia a la compresión simple, pues puedo tener módulos resilientes del orden de 500, 600 megapascales. Esto ya nos da un orden de magnitud de lo que la estabilización de suelos nos puede aportar. Bueno, vamos a cerrar esta ventana, ¿no? Y por ejemplo, vamos a pensar que esta base granular la podemos estabilizar con un poquito de cemento y entonces llegar a un módulo muy fácil de 600 megapascales. La verdad es que podemos tener valores mayores. Vamos a vernos conservadores y vamos a poner 600. Y en la capa que corresponde a las terracerías, que es la capa semi-infinita, pues aquí estos 50 los podremos subir también para tener, por ejemplo, y fácilmente unos 80 megapascales. Aquí esta base granular, pues ya no es base granular, aquí yo puedo editar para ponerle un adjetivo más apropiado, por ejemplo, base estabilizada, ¿no? Con cemento, con este valor de módulo, que podemos obtener más, y volvemos a ejecutar, ¿no? Y aquí el análisis ya rápidamente nos está diciendo que ya en ambos casos estamos cumpliendo con la expectativa de diseño, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay que decir que tengo más de 20 años en ambos casos, ¿no? Pero ya estabilicé. Es probable que quizás incluso, ¿no?, pueda reducir aquí el espesor de los 15 otra vez a 10, volver a ejecutar, ¿no? Y aquí veo que efectivamente el espesor de la carpeta tiene una cierta importancia, ¿no? Puesto que me redujo la vida, ¿no?, de los 20 a estos valores que deben tener ustedes ahí. Por lo tanto, quizás sí conviene agregarle, por ejemplo, 12 centímetros a la carpeta, ¿no? Aquí me sigue faltando, ¿no?, un poquito de espesor, 13 centímetros, ¿no? Y pues a como va, parece que me voy a regresar a los 15, bueno, 14 centímetros, ¿no?, para tener ya aquí lo que podemos llamar un primer diseño. Un primer diseño con módulos más que aceptables para una base estabilizada con cemento. Estoy poniendo 600, pero podemos tener 800, 900, incluso 1000. ¿No? Y aquí lo importante es que tener claro de que los valores que estamos poniendo aquí corresponden a materiales reales que tenemos que validar, ¿no? Esto es esencial para la mente del diseñador. Ahora bien, estos valores, pues, los hemos utilizado mucho
y están hechos con un cálculo que en primera instancia es un cálculo determinista, ¿no? Pero siempre hay la necesidad de hacer una revisión, suponiendo que estos módulos pueden tener en el tiempo alguna variabilidad, y para eso tenemos aquí un paso adicional que es análisis probabilista. Vamos a darle clic. El análisis probabilista lo que hace es tomar la sección que ya diseñamos. Esta sección ya la diseñamos y ya cumple, al menos en primera instancia, ya cumple con el periodo estimado de 20 años. Y lo que vamos a hacer aquí es, como en cualquier método probabilista, ¿no? Aquí estamos usando el método de Rosenbluth, es lo que tenemos programado en esta metodología, para un cierto nivel de confiabilidad que podemos cambiar, ¿no? A mí me gusta trabajar con el 85, pero si alguien se quiere poner quisquilloso, puede escoger el 90, ¿no? Pero se va a poner más exigente, ¿no? Y a lo mejor va a tener que regresar a agregar o más espesor o más módulo para que se pueda cumplir. Y además supone un cierto coeficiente de variación del módulo de cada capa. Lo que hace el análisis probabilista es que va a repetir los análisis deterministas cambiando el valor de módulo, ¿no? Un 15% arriba de este valor, un 15% abajo y el mismo, ¿no? Es decir, que toma 3 valores de módulo para cada capa, tengo 4 capas, ¿no? El método Rosenbluth necesita que haga 12 análisis para poder valorar. Este coeficiente de variación lo puedo cambiar, ¿no? Según me parezca conveniente, ¿no? Al final representa la posible incertidumbre que puede tener en el valor de módulo de cada capa. Vamos a dejar por el momento el 15, vuelvo, aquí ejecuto el análisis probabilista, ¿no? Que toma un poquito más de tiempo en ejecutar, aquí ya ejecutó, ¿no? Y entonces tengo que, bueno, la vida por fatiga se mantiene, pero perdí cierta vida, ¿no? En la deformación permanente de las capas inferiores. Aquí ya es donde yo podría especificar, bueno, que a lo mejor en la parte probabilista podría aceptar que de 20 años pues se mantenga pues un 10% de variación y admitir 18, ¿no? Pero en este caso en deformación tengo 14. ¿No? Es decir, voy a requerir modificar si es que quiero cumplir con mis requisitos probabilistas. Pero no hay ningún problema. Aquí me tengo que regresar al análisis espectral, ¿no? En el análisis probabilista ya no puedo hacer modificaciones de espesores y módulo. Tiene que ser aquí, ¿no? Y, por ejemplo, como ya tenía un problema yo en lo que se refiere a deformación por fatiga, por deformación permanente en la capa inferior, este módulo de 80, por ejemplo, vamos a elevarlo a 100 megapascales, ¿no? ¿No? Que fácilmente también podemos encontrar con tantita cal. Vuelvo a ejecutar el análisis espectral, por supuesto aquí voy a seguir cumpliendo, ¿no? Con el periodo de 20 años, me voy al análisis probabilista, vuelvo a ejecutar, ¿no? Y veo en esta ocasión que ya cumplo con la vida útil, aún con los coeficientes de variación. Bueno, pues aquí ya tenemos un buen análisis, ¿no? Realizado para una sección estructural que a todas luces parece cumplir con un análisis determinista y además con un análisis probabilista. Y esto, por supuesto, para las condiciones de tránsito vehicular que hemos utilizado, y esto va a ser muy importante para los espectros de carga, para un escenario. Y este escenario, no me voy a ir a la opción de espectros de carga, era el escenario legal, ¿no? Bueno, vamos a probar ahora esta sección estructural que ya utilizamos, esta sección estructural, y vamos a elegir el segundo escenario de carga, ligera sobrecarga. ¿No? Es decir, a ver, vamos a ver si esta sección para este nivel de carga pues sigue cumpliendo. Aquí me voy a análisis espectral y simplemente doy otro clic, vuelve a analizar, ¿no? Y en este caso veo que me sigue cumpliendo con los 20 años para una ligera sobrecarga, ¿no? ¿No? A ver, yo podría decir, ¿no? A ver, vámonos otra vez a espectros de carga. Vamos a elegir ahora el escenario de alta sobrecarga, que es el que en México es el más representativo de los corredores centrales, ¿no? Y me regreso a análisis espectral, ¿no? Vuelvo a ejecutar y bueno, aquí pues ya empiezo a sufrir un poquito más, porque estoy en una condición ya de sobrecarga muy importante y bueno, ahora, esta es la razón, cuando uno hace estos análisis y empieza a adquirir mucha sensibilidad, porque en la actualidad muchas redes carreteras que se comportaban hace 40 años muy bien, ¿no? Empiezan a sufrir deformaciones y agrietamientos que no esperábamos, ¿no? Y esto es debido, en forma principal, al menos en México así lo es, ¿no?
¿no? A estos de niveles de sobrecarga altos que están apareciendo. En México la red carretera ya tiene muchos años, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la red ya tiene más de 40 años, ¿no? ¿No? Más de 30 años, y pocos son los tramos en los que se rehabilite pavimento nuevo o se reconstruya, y menos todavía los kilómetros de pavimento nuevo que estamos construyendo. Que sí los hay, pero pues hay que tener cuidado en este sentido. Bueno, aquí voy a tener que volver a hacer el ejercicio de diseñador, ¿no? O cambio espesores, ¿no? O cambio módulos para cumplir. Vean cómo la fatiga sigue cumpliendo, ¿no? La fatiga sigue cumpliendo, ¿no? Pero la deformación permanente ya está un poco limitada en lo que yo quisiera. Podría yo aumentar, por ejemplo, para el caso de la subbase, ¿no? Si mejoro tantito el material granular de la subbase. Por eso el problema de la subbase es que la subestimemos, ¿no? Y le podemos pedir que nos dé un módulo de 250 megapascales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que todavía es para un material granular y vuelvo a ejecutar, ¿no? ¿No? Aquí ya eso me permite ganar, ¿no? Un poco más de vida útil en términos de deformación. Pero sí, en la capa de terracería, que aquí ya había puesto de 100 megapascales porque estaba con cal, pero fácilmente puedo tener 150 megapascales y vuelvo a ejecutar, bueno, en este caso ya tengo por cumplido mis objetivos del horizonte en términos de fatiga de deformación, ¿no? Y aquí estamos hablando de un tránsito diario promedio anual de 20,000 vehículos diarios para un nivel de distribución de carga de alta sobrecarga. O sea, son ya condiciones más ad hoc a lo que realmente está pasando. Bueno, esto nos lleva a una discusión que es muy interesante siempre de que quizás, y habrá que verlo así, falta un poquito de comunicación, de buena comunicación entre todos los actores interesados en el sector transporte de un país. Es decir, que las autoridades del gobierno en todos sus niveles, las empresas concesionarias, las empresas transportistas, nos pudiéramos poner de acuerdo en que tan importante es para ellos llevar mucha carga como para la infraestructura, poder cumplir con reglamentos para que nos puedan garantizar en el tiempo una sostenibilidad o sustentabilidad adecuada de la red carretera. Porque quizás, a lo mejor, hay que hacer un esfuerzo en ambas partes, por supuesto, por parte de los transportistas para ir respetando los reglamentos y a lo mejor tolerarles que lleven más carga, porque ¿cuál es el objetivo de la infraestructura? La infraestructura no es más que un medio para sostener el transporte, ¿no? Que se lleva a cabo como actividad económica sobre la red carretera, ¿no? Entonces, por eso la importancia de comunicar con el transportista. Y claro, a lo mejor el esfuerzo por parte de la administración es pues ser capaces de generar una mejor infraestructura con materiales más estabilizados, ¿no? Más resistentes a esta sobrecarga. Todavía en México la mayor parte de la red está construida con bases granulares y un porcentaje, aunque creciente, con bases estabilizadas. Pero bueno, aquí ya estoy cumpliendo, pero bueno, yo me podría ir a revisar la parte probabilista. Aquí vuelvo a ejecutar análisis probabilista, ¿no? Y tengo aquí ya otra vez un poco de pérdida de vida, tanto en fatiga como en deformación. Aquí le toca un poco al ingeniero decir, oye, pues sí estoy perdiendo un poco de vida, ¿no? La puedo aceptar o no la puedo aceptar, ¿no? O tolero un cierto porcentaje de pérdida, pero quizás no tan grande, porque aquí tengo fatiga 13.5. Ahora, aquí estoy revisando en forma probabilista, ¿no? Bueno, quizás vamos a hacer un esfuerzo, nos vamos a regresar analizar un poquito el módulo de la base estabilizada de 600, ¿no? Porque ya veíamos que podíamos tener valores casi hasta de 1000. Vamos a ponerle 900 megapascales a esta base. Vamos a hacer otra vez la ejecución del anexo espectral. Aquí evidentemente vamos a cumplir con los 20 años otra vez. Nos vamos al probabilista. Ven ustedes lo fácil que es hacer el switch entre cada una de las etapas, hacer una modificación, y por lo tanto el análisis de escenarios se vuelve realmente muy práctico. Aquí vuelvo a ejecutar mi análisis probabilista, ¿no? Y veo que ya tengo el cumplimiento de mis 20 años. Es decir, aquí tengo ya una excelente sección estructural, pues diseñada para 20 años, para niveles de sobrecarga. Y bueno, es cierto que
el haber agregado cemento y un poco de cal encarece un poco el costo inicial. La verdad que, por supuesto, hay que completar este análisis técnico con un análisis económico, ¿no? Pero la verdad es que en el ciclo de vida les aseguro que una sección de este tipo va a ser mucho más económica que otra, que se deteriora demasiado rápido por efecto de la sobrecarga y que por lo tanto hay que estar haciendo acciones de conservación con mucha frecuencia y en muchas de las veces volviendo a reconstruir, ¿no? ¿No? Y en cambio, con esta sección, pues seguramente limitaremos el número de intervenciones, ¿no?, a lo largo de los 20 años para intervenir solamente lo necesario en cuestiones de mantenimiento rutinario, ¿no?, pero en ningún caso tener que rehabilitar en gran medida o tener que reconstruir. Este es un cambio de enfoque, este es un cambio de paradigma y es lo que me permite, por supuesto, la herramienta. Ahora, debo decir que aquí yo puedo decir, bueno, es que tal si en vez de 20,000 vehículos diarios de TDPA, tengo 50,000. Y esto es parte del análisis de escenarios que el ingeniero diseñador puede realizar mucho fácilmente con la herramienta, ¿no? Y analizar, por ejemplo, el caso de una vía en que el tránsito diario promedio anual, que ya calculé con un estudio muy adecuado y que era de 20,000, se pudiera transformar en 50,000 en 10 años o en 5 años, debido a un cambio, pues, jurisdiccional de la vía, en donde nos digan, ¿sabes qué? Todo el vehículo pesado se va a ir ahora por este libramiento, que es típico en México, una vía que evita que el tránsito de carga pase por la ciudad, ¿no? Y entonces el TPA se va a incrementar y que luego le echamos la culpa porque dura poco nuestra sección de pavimento, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a pensar que podemos hacer el análisis fácil a 50,000 y mantenemos los espectros de carga con alta sobrecarga, porque de esto se trata el asunto. Me voy al análisis espectral, vuelvo a analizar, ¿no? Claro, ya subí a 50,000 vehículos diarios, veo que mantengo muy bien la fatiga, ¿no? Y aquí pues sí, ya perdí otra vez un poquito de vida por deformación. La verdad es que para estos niveles ya de tránsito vehicular, ¿no? Y esta es una reflexión importante. Para estos niveles de tránsito vehicular requiero capas de alto desempeño, ¿no? Y a lo mejor esto ya requiere que incluso a la subbase la pudiera yo incluso empezar a estabilizar un poquito, ganar módulos del orden de 350, subir a 200 megapascales, ¿no? Aquí ejecuto y pues ya estoy cumpliendo. Si vemos y analizamos el tipo de secciones estructurales que usan en Alemania o en Francia y uno les pregunta qué tipo de materiales utilizan ya para las condiciones de tránsitos, ¿no?, de medios altos o muy altos, la verdad es que son capas de materiales que están todas estabilizadas, ¿no? Y claro, eso es lo que le da la calidad del desempeño a una vía, a una red vial, ¿no?, capaz de soportar cualquier nivel de tránsito. Y si me apuran también, y aquí no estoy discutiendo, ¿no? Los niveles de módulos que pueden cambiar, por ejemplo, si me voy en el probabilista, debido a un coeficiente de variación que puede deberse, por ejemplo, entre otros factores, a unas condiciones de cambio climático, ¿no? Y tener entonces una serie estructural que sea válida para todo clima. Vamos a ver aquí, vamos a darle clic a probabilista, ¿no? Y vamos a ver aquí, bueno, fíjense, aquí tenemos una ligera pérdida de vida, ¿no? Pero estamos hablando a 20 años, estamos hablando en 50,000 vehículos diarios para un nivel de carga en exceso, ¿no? Ahora imagínense si pudiéramos conciliar, por supuesto, con el sector transporte, con los transportistas, para que, bueno, a mejor el nivel de sobrecarga ya no sea el de muy alta sobrecarga, o sea, puede ser ligera o quizás un poquito más, ¿no? Pero que la administración pública puede concebir proyectos con materiales estabilizados para tener una mejor vida y asegurar un poco más confiabilidad en el desempeño que vamos a tener. Yo casi aseguraría que esta sección, sin mucho mayor costo inicial, sí cuesta un poco más, ¿no?, pero sin mucho mayor costo inicial, tampoco es que se nos vaya a ir al doble, pues vamos a tener una sección en 20 años que se va a comportar en forma adecuada, ¿no? Que no vamos a tener que estar cerrando cada 5 años para reponer carpeta, ¿no?, carpeta asfáltica, ¿no?, o corregir roderas en exceso. Es sustentable para todo tipo de nivel de carga dentro de un rango y, por supuesto, casi diría yo, para todo clima, ¿no? Lo podríamos hacer. Ahora, en este análisis espectral, aquí me regreso al análisis espectral, también hay una herramienta, ¿no?,
¿no? Que tiene que ver con módulo dinámico de la carpeta asfáltica, ¿no? Y que por supuesto esta es cuestión de luego de otra plática especializada en el caso particular de módulos dinámicos de mezcla asfáltica. Aquí puedo, por ejemplo, elegir el modelo. Esta calculadora nos da tres opciones, por ejemplo, el modelo de Hirsch, que es los tres autores, Hirsch, Witzak y Al-Khatib, son autores muy conocidos dentro de la literatura y la investigación de mezclas asfálticas. Datos del asfalto, aquí puedo ya dar el valor de G asterisco, el módulo complejo que obtengo yo en reómetros dinámicos de corte, si es que lo tengo, o elegir, como está aquí, por tipo de asfalto y poner un tipo de asfalto como el PG 64-10, que es un asfalto típico, más datos de la mezcla, en este caso el modelo de Hirsch nos pide vacíos de agregado mineral y los vacíos rellenos de asfalto, y calculo módulos, por ejemplo aquí, que me está dando de 3.500 megapascales y corresponde al valor que estoy usando yo en ese análisis que acabamos de hacer. Y es que es el valor típico de una mezcla asfáltica en México para un asfalto normal de refinería, pues supuesto una mezcla en caliente de granulometría densa a una temperatura de 21 grados centígrados y una frecuencia de 10 Hz, que corresponde a velocidades de operación pues de 85-90, un poquito más kilómetros por hora, ¿no? Y que es una frecuencia en este sentido clásico. Puedo cambiar de modelo, puedo escoger el método de Witzak, a ver qué me dice Witzak, ¿no? Datos de asfalto, también voy a escoger por tipo de asfalto, datos de la mezcla. Witzak me pide más datos, ¿no? Vacíos de aire, asfalto efectivo, ¿no? Y porcentajes de ciertas mallas, porque la granulometría es muy importante. Aquí le doy calcular módulos y, por ejemplo, Witzak es más optimista, ¿no? Me dice que esa mezcla va a tener como 6.400 megapascales, ¿no? ¿No? Si elijo el otro modelo, que es el de Al-Khatib, ¿no? Igual puedo dar o el módulo complejo, el tipo de asfalto, aquí estoy manteniendo lo mismo, ¿no? Los datos de la mezcla, aquí solo me pide los vacíos de agregado mineral, calculo módulos y me dice 4. Estos son estimaciones únicamente, ¿no? Cada modelo es como ir a una tienda, ¿no? Y decir que era una mezcla asfáltica de 4.000 megapascales, de 6.000, de 3.500, pero la verdad es que aquí las tiendas le corresponden mucho al diseñador de estar seguro que la planta de mezcla asfáltica de la que yo voy a disponer sea capaz de darme estos valores de módulo dinámico de la mezcla. Y por eso al final, en la región, en el país, pues cada diseñador debe tener a la mano pues los laboratorios que nos permiten ejecutar pues los ensayos de módulo dinámico en la mezcla asfáltica para tener valores que sean razonables a la hora de hacer este tipo de análisis. Bueno, esta es una parte esencial, por supuesto. Una cosa importante a decir para terminar es que estos cálculos de vida por fatiga, que recuerden que esto es en la carpeta asfáltica y de deformación permanente en terracerías, están asociados a unos modelos de deterioro, aquí aparece esta pestaña de modelos de deterioro por fatiga, y que, bueno, en este momento están unas ecuaciones muy simples que utiliza el IMT, ¿no? También por deformación, ¿no? Y que pues yo podría usar el modelo avanzado, pero bueno, esa podrá ser razón de alguna otra charla, que podríamos hablar de modelos de deterioro y quizás ver la posibilidad de usar algunos otros valores que los que nosotros estamos empleando en el MTP, que los nuestros la verdad es que están muy inspirados en los valores del TRL, porque hemos visto que han funcionado muy bien para lo que hacemos en México, ¿no? Y porque la verdad es que hemos hecho un esfuerzo comparativo con otras metodologías que en México utilizamos, ¿no? Para que nos sirva a manera de calibración de estos coeficientes. Pero bueno, ya a lo largo del tiempo ya tenemos más estudio de curvas de fatiga para otros materiales asfálticos de todo tipo que también se podrían utilizar y hacer un análisis paramétrico con esta herramienta. Bueno, esto pues termina un poco el tour, ¿no? De lo que pues yo les quería presentar en el manejo de la herramienta del MTP, ¿no? Aquí pues voy a cerrar ya esta herramienta, ¿no? Y pues voy a regresar con ustedes, ¿no? Para hacer el cierre, esperando que me hayan podido seguir, ¿no? No, pongan en práctica lo que les he comentado. Como ven, tiene la gran ventaja que es muy amigable la herramienta. Podemos brincar de todas las pestañas de conjunto de datos para ver qué efecto puede tener tal parámetro, ¿no? En todo, siempre debe ser necesario que
cada una de las celdas, los valores deben corresponder a algo razonable que el ingeniero pues tiene que decidir, ¿no? Y bueno, pues aquí termino la sesión del manejo del MTPI 3.0, esperando que haya sido de utilidad y pues nos veremos, por supuesto, en alguna otra ocasión. Muchas gracias a todos, ¿no? Y nos mantenemos en contacto. Saludos, soy Freddy J. Sánchez Leal, del director general de la Academia Geotech Tips. En esta oportunidad quiero hacerles una propuesta de valor, que es este curso de diseño de pavimentos flexibles con enfoque mecanicista, impartido magistralmente por el doctor Paul Garnica Anguas. Y es un curso digital que tenemos aquí en nuestra academia y estimamos que es bien oportuno y adecuado que ustedes tomen este curso, que inviertan en su capacitación para tener pues no solamente este certificado, sino todos los criterios y herramientas que este curso provee. Los objetivos de este curso son aprender la metodología mecanicista para el diseño de pavimentos flexibles, conocer y aplicar la técnica de los espectros de carga vehicular, que es lo último el último grito de la moda, el último criterio que se está manejando a nivel global para poder tomar en cuenta la carga, que es como ustedes sabrán, la variable más importante del diseño de pavimentos. Y tercero, conocer las propiedades de desempeño para materiales granulares, suelos y mezclas asfálticas. Ustedes pues al tomar este curso y cumplir al menos con estos tres objetivos, van a tener una transformación en sus carreras profesionales impresionante. Impresionante, van a ser unos ingenieros completamente diferentes y bueno, separados del montón. Todo este curso trata de pasar de los conceptos pues ya caducos, anteriores, ya pasados de moda, de los ESALs o repeticiones de los ejes estándares, al concepto de espectros de carga, ¿no? que es este concepto innovador que está en boga, y aquí en este curso pues se explica sumamente bien, y no solamente eso, sino se explica cómo a partir de la data de las estaciones de peaje, cómo transformar esa data y trazar estas curvas que están aquí. O sea, solo con tener esa habilidad, luego de de tomar este curso, pues ustedes van a cambiar. Y el otro aspecto es poder pasar de los criterios tradicionales del CBR, del Marshall, y pasar a todo lo que tiene que ver con el desempeño, las propiedades mecánicas de los materiales de desempeño, como se ha explicado en los webinars y todo. Esta transformación es verdaderamente importante, y no solamente tener esos criterios, sino cómo introducirlos dentro de las metodologías de diseño de pavimentos. ¿A quién va dirigido el curso? A estudiantes, a profesionales de la ingeniería civil, de la construcción civil y de la arquitectura. El curso está compuesto por 6 capítulos. Un primer capítulo de generalidades, donde vemos varios aspectos que explica el doctor Garnica, que cuáles son los requerimientos pues, desde el punto de vista de la ingeniería civil, y una historia pues, de los pavimentos desde los romanos hasta nuestra época. Vemos la explicación pues, de estas propiedades requeridas para los materiales constituyentes, basada en el desempeño. En el capítulo 3 estudiamos a fondo los materiales de construcción del pavimento flexible, y vemos pues, toda esta diversidad de soluciones analíticas para el cálculo de esfuerzos y deformaciones que son sumamente útiles en el pavimento. En el capítulo 4 usamos este conocimiento y
y además una cantidad de técnicas y teorías para calcular esfuerzos y deformaciones dentro de la estructura de pavimento. Pues el estudiante recibe pues un manual completo de todo lo que tiene que ver con la distribución de esfuerzos en un sistema multicapa como el de pavimentos y cómo obtener esos valores de esfuerzos y deformaciones dentro de la estructura. En el quinto capítulo vemos el concepto estrella del curso, que son los espectros de carga. Ya no hablamos más de repeticiones de ejes estándar, sino que pasamos a ver todo esto del espectro de carga. Y en el sexto capítulo aprendemos a utilizar con detalle el software IMT Pave en su última versión, que es la 3.1, para implementarlo en un proyecto final que consiste en el diseño de una estructura de pavimentos nueva. Con todo esto, después de terminar este curso, ustedes van a ser unos ingenieros transformados, completamente diferentes y fuera del montón. Este curso en su currículum es de un peso extraordinario. ¿Qué vas a recibir con este curso? Pues manuales, artículos, el software IMT Pave, hojas de cálculo y artículos científicos relacionados con el diseño mecanicista de pavimentos. Reciben el software IMT Pave en versión 3.1 para que lo utilicen en diversos ejercicios y también en el proyecto final. Y al final, después de pasar, pues, de tomar todas las clases, hacer todas las tareas, hacer todos los cuestionarios, el estudiante puede descargar directamente su certificado digital firmado por el doctor Garnica y que lo acredita pues como conocedor en esta área tan importante. Es el curso más valorado, tenemos más de 300 personas inscritas de varias partes del mundo. Hemos recibido más de 50 valoraciones de 5 puntos, de 5 estrellas con nuestros estudiantes. Es realmente un curso muy muy valorado. Fíjense pues a través de estas testimoniales cómo nuestros alumnos pues aprecian enormemente este contenido y la transformación que hace este curso en ellos. Es un curso completamente grabado en estudio de TV. Hicimos un esfuerzo bien grande de invertir en este curso, hacer algo completamente diferente para que ustedes lo puedan tener, aplicar, resolver y que quede pues como una joya dentro de la biblioteca pues de cualquier ingeniero civil o profesional asociado con la construcción de carreteras. En las inscripciones pues van de esta manera. Ya agotamos las preventas, estamos en el precio regular de $127. Ustedes $27, ¿sí? Que ustedes seleccionan en la pantalla, en una pestaña, seleccionan $127 para pagar directamente con su tarjeta de crédito o con su cuenta de PayPal en pantalla, o pagarlo en 2 meses. Esto es solamente con tarjeta de crédito, ya que PayPal pues no concede esa alternativa. Pueden hacer 2 pagos, cada pago mensual a $75 por mes. Pueden usar por 10 minutos, que va a durar esta oferta a partir de este momento, un cupón llamado Blog 10 directamente en la compra en el sitio. Por 10 minutos va a estar abierto este blog